Entonces, continuamos con esta parte de la fragmentación del hábitat, ¿no? Estábamos en esto del paradigma de la ecología y de la conservación biológica. Y entonces, bien, ok. Ya vimos lo de las poblaciones y las metapoblaciones, ¿ok? Ok, vamos a moverlo un poco. Ok, solo un poquito más chiquito. Bien. Entonces, primero veíamos esta parte, ¿no? Primero tenemos que entender cómo funcionan las especies y su hábitat. Las especies generalmente pues necesitan un nicho, un lugar en donde refugiarse, alimentarse, cuidar a sus crías, etcétera, etcétera, para llevar a cabo sus funciones vitales, ¿no? Entonces, poniendo de ejemplo, ponemos este pajarito y donde puede llevar mayormente sus funciones vitales es en estos árboles. Y además, bueno, este pajarito se suele refugiar de halcones, ¿no? Vamos a poner aquí un halcón grande, ¿no? Ok. Entonces, este pajarito va al momento del que el halcón llega, va a refugiarse en alguno de estos árboles del halcón y así ya no va a ser depredado tan fácilmente. En algún momento sí el halcón va a llegar y se lo va a comer, pero muchas veces también va a poder escapar del depredador y seguir con su existencia, ¿no? Ok. Bien. Entonces, este pajarito necesita el árbol para poder huir. Y de este puede pasar a este y de este a este. Y pues bueno, se va a mantener a salvo. ¿Qué pasa si eliminamos esta parte, de su esta parte de su hábitat? Eliminamos, vemos que ya no se encuentran aquí. ¿Qué va a hacer el pajarito? Bueno, tiene la opción de llegar hasta acá, a seguir haciendo uso de su territorio, del nicho en el que vive, pero eso lo puede poner en mayor riesgo del halcón, porque aquí ya no va a tener dónde esconderse, sino que pues va a ser depredado más fácilmente, ¿no? Eso en cuanto a los que no son tan específicos de su territorio. Hay algunos que son muy esquivos, ahorita lo vamos a hablar, que bueno, simplemente si no tienen un parche para saltar de un lugar a otro, se van a quedar simplemente en un área. ¿Y esto qué va a hacer? Va a minimizar los recursos, va tanto de alimentación como de reproducción y de refugio, entre otros. Entonces, minimiza los recursos de territorio y además los pajaritos que se encuentran aquí tampoco van a poder... los pajaritos que se encuentran aquí tampoco van a poder transportarse al área y poder tanto hacer uso del área del ambiente como para poder hacer una recombinación genética con los que vayan a vivir en esta área. ¿Por qué? Por lo mismo, por los depredadores, o puede que haya aquí una pared gigante y ellos esté más alta de lo que ellos vuelan, etcétera. Puede ser muchas cosas, ¿no? Pero deja de haber una recombinación genética tan fácilmente. Y además un intercambio entre una y otra. Bien. Entonces, eso reduce y minimiza las posibilidades de subsistencia de esta especie. Ahora, vamos a ver esta imagen. Vamos a ir hacia esta imagen, donde vemos que dice paisaje original.
cómo se vería más o menos un paisaje fragmentado, ya sea por actividades antrópicas, como la vivienda, la agricultura, la ganadería, y cuando ya hay una pérdida de paisaje. Bien, imaginemos que este es un bosque, ¿no? En este bosque vive un pajarito, un gorrión, que es bastante... para empezar, es no sé, en cuanto ecológicamente es bastante importante en la cadena alimenticia, ya que controla la población de descortezador de árboles, ¿no? Pero además es la base de la cadena alimenticia, bueno, no la base, pero sí es algo muy importante porque en tanto a sus niveles de reproducción, se reproduce lo suficiente como para mantener controlada esta especie de descortezador, como para poder alimentar a una población sana de halcones. Ok, bien. Imaginemos que pues viven este tipo de bosques bastante tupidos, necesitan el refugio de este tipo de bosques, solamente cuando salen de repente entonces son consumidos por los halcones, tal vez no sean la dieta principal del halcón, pero sí son cuando están pues son bastante importantes y como les decía son bastante controladores de plagas, ¿no? Ok. Pero como les comentaba, ellos necesitan bastante, un área bastante tupida, bastante grande para poder vivir. ¿Qué pasa si por alguna acción antrópica, generalmente, se empieza a fragmentar su área? Digamos que si bien el pajarito se encuentra, le gusta estar necesita estar en un área bastante tupida, necesita estar, ya digamos, todos estos alrededores es algo llano, ¿no? No tiene tantos árboles, tiene muy poca vegetación. Entonces, lo que necesita esta especie es tener toda esta área para vivir, pero el lugar en el que exactamente va a vivir es mucho menor. ¿Por qué? Porque necesita que haya esta distancia entre lo tupido del bosque y la parte que no tiene nada de vegetación para poder existir. Casi no va a vivir en estas partes en la periferia. ¿Por qué? Porque tienen menos alimento, menos refugio, etcétera, pero necesita esta periferia para poder existir. ¿Por qué? Porque esta área es la que realmente va a funcionar para ellos. Es decir, necesita que haya todos estos árboles para que no lo visualicen tan fácil, porque digamos que el halcón, digamos, de aquí a acá son, no sé, 10 kilómetros. No, bueno, 2 kilómetros. Y entonces el halcón puede entrar un poco por aquí y tiene una visión de hasta 2 kilómetros. Y entonces en esta área todavía es posible para el halcón cazar al pajarito. El pajarito también el gorrión puede andar por aquí, pero es muy poco probable. Anda más en esta área de en medio, ¿no? Entonces, pues bueno, el gorrión necesita, o esta especie, esta población necesita toda esta área, pero donde va a encontrarse más que nada es en esta céntrica. Bien, una vez ya considerado esto, si se empieza a fragmentar, la especie va a seguir necesitando sus 2 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que cuando fragmentamos el área, esos 2 kilómetros van a tener que ser considerados aquí también. Y entonces se va a reducir bastante su área. Aquí estos 2 kilómetros, imaginemos que hay más bosque para acá, ¿no? Aquí estos 2 kilómetros también. Y aquí estos 2 kilómetros también. Y entonces, toda esa área que tenían ellos acá, ya no va a estar. Y nada más van a tener estos pequeños fragmentos. Y ya dependiendo de la especie, en este momento estábamos hablando de un gorrión, de los aves que son bastante, se suelen mover bastante, de ir de un lugar a otro. Pero en el caso, no sé, de anfibios que se mueven tal vez un poco más lento y necesitan ciertas condiciones de humedad para moverse, o de peces, pues es todavía más complicado para ellos moverse de un lugar a otro. Entonces, bueno, nos empezamos a dar cuenta aquí que va a empezar a tener dificultades la población, la especie,
de pasar de esta población a esta, y de esta a esta, bueno, de este hábitat a este y de este a este, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque en estas áreas le es muy peligroso pasar de acá a acá, o de aquí a acá, o de aquí a acá. O de acá para acá, o de acá para acá. ¿Por qué? Porque aquí es más posible que sea depredado. O pueda morir de hambre. No sé. De varias cosas. Y entonces, si se fragmenta todavía más, ya no tienen ni dónde vivir. Y entonces, ¿qué pasa cuando desaparece la especie? Bueno, eso ya lo vimos en semestres pasados. Desaparece la especie o se ve bastante reducida la población, y lo que ocurre es que uno sigue siendo depredado por sus depredadores, y entonces se va a seguir reduciendo. No es algo malo, más bien no va a mantener la población como para que resista a los depredadores, ni también deja de ser una fuente buena de alimento para estos depredadores, o incluso, bueno, al tener menos alimento, menos refugio, menos menos condiciones necesarias para su existencia, pues bueno, se va a reproducir menos y todavía va a reducirse mayormente su población. Y además, como es un controlador de este descortezador, de esta plaga, o de cualquier plaga, si hay menos depredadores, ¿qué pasa? Pues las presas se van a reproducir todavía más, ¿no? Si tienen el suficiente alimento, se van a reproducir todavía más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, vamos a tener una plaga descontrolada. Por otro lado, nuestro controlador de plagas se va a reducir. Y además, nuestros depredadores tope van a tener algunas deficiencias en su alimentación, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esta parte, nos habla de que actualmente la mayoría de los hábitats presentan algún grado de fragmentación, y la probabilidad de persistencia es mayor conforme un mayor número de parches están ocupados, y la conectividad entre los mismos permite el flujo de individuos entre las subpoblaciones. Es decir, que si no tenemos esa conectividad, si las poblaciones tienen demasiada distancia, ya sea por una carretera, porque hay demasiados cultivos entre una población y otra, etcétera, pues bueno, deja de haber una variación genética, empieza a haber endogamia, y además pues empiezan a reducir las condiciones ambientales para que vivan, para que puedan existir estas especies, y empieza a haber un desequilibrio en las poblaciones, perdón, en las comunidades de seres vivos. Y entonces la tasa de extinción de algunas poblaciones locales puede ser alta. Si bien anteriormente, vamos a pegar nuevamente esta imagen. Permítanme. Ok. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, vamos a hacer otro nuevo. Ok. Entonces les comentaba, ¿no? Dice, la tasa de extinción de algunas poblaciones locales puede ser alta. Ok. Entonces, imaginemos que en esta área tenemos pequeños parches de poblaciones. Una población aquí, otra población acá, otra por aquí y otra por acá. Vamos a ver, esta aquí, esta se mantiene por acá, esta aquí, y la otra andaba por aquí, ¿no? Esta está en decadencia porque no tiene mucho territorio. Y aquí, bueno, nada más vamos a tener esta pequeña y esta por acá. Bien. Entonces, para que sobreviva esta población, vamos a ver si mejor aquí. Bueno, para que sobreviva esta población,
o esta metapoblación, y que sea una metapoblación sana, necesitamos que haya un intercambio entre estas poblaciones. Aquí. Y así, ¿no? Ok. Aquí pues tienen bastantes lugares, bastante conectividad entre unas y otras. ¿Por qué? Porque tal vez aquí estos son árboles de, no sé, digamos que son abetos, ¿no? Abetos de los que se alimenta o que son refugio principal para esta especie, ¿no? Y los demás son pinos. Sí pueden pasar entre los pinos, pero necesitan de los abetos, ¿no? Entonces, pueden pasar de un lugar a otro y hay bastante conectividad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí nada más quedan 2, pero aquí hay 40, aquí hay 60 y aquí hay 5? Bueno, que algunos de estos pueden pasar a esta población, o algunos de estos a esta otra población, o pues bueno, pueden irse intercambiando y aún así se van a mantener sanas las poblaciones. ¿Qué pasa si aquí, que ya está fragmentado, que ya es muy difícil, vamos a borrar esta digamos que no está. Bueno, ya va a ser complicado que pasen de aquí a acá o de aquí a acá, y mucho menos de acá a acá. Digamos que ya lo mantenemos es más, aquí hay una posibilidad, todavía hay una distancia en las que se pueden cambiar de una población a otra, ¿no? Pero aquí ya no es posible, es demasiado lejos. Entonces, si esta población llega a tener 2 nada más, y ya no puede tener un intercambio, ya no puede haber un intercambio de individuos ni genético entre una población y otra, entonces esta va a desaparecer. Permítanme. Va a desaparecer. Y entonces ya nada más nos vamos a quedar con 2 poblaciones. Y conforme se vaya siguiendo, vaya reduciéndose más el hábitat, ya a veces ni siquiera van a poder cambiar una con otra, ni tener algunos intercambios genéticos y biológicos. Y entonces, si esta queda en decadencia, no sé, aquí nada más quedan 2 y aquí quedan 10, no va a poder haber un intercambio y estos 2 van a, una vez que desaparezcan, ya no va a haber más. Entonces, bueno, este es uno de los grandes problemas en cuanto a que y bueno, hablando de poblaciones, perdón, disculpen, me desvío un poco, se extinguirían las poblaciones locales. Aquí estas poblaciones locales no se extinguirían porque seguiría habiendo algún intercambio entre uno y otro. Acá, esta población local sí podría extinguirse, pero podría aún salvarse si hay algún intercambio o hay alguna forma de interconectar estas poblaciones. Pero aquí también, si una se extingue, ya no hay cómo intercambiar. Y entonces, pues bueno, se extinguen las poblaciones locales y se extingue nuestro acervo genético de ese lugar, ¿no? Y por lo tanto también las funciones que tienen estas especies en el ecosistema. Bien. Entonces, ¿qué es importante? Conocer los factores que afectan el tamaño y cambio de la población a través del tiempo. Aquí, cuando estudiamos una población, es lo que necesitaríamos saber. Y después también necesitamos saber la persistencia a nivel regional, lo cual dependerá de la tasa de extinción de poblaciones locales y de la tasa de colonización de hábitats o parches vacíos. Es decir,
En una población lo más importante es esto, saber qué es lo que va a afectar la población, pero cuando vemos a más grande escala la metapoblación, no solamente vamos a necesitar saber qué es lo que cambia cada población, sino también vamos a necesitar la persistencia a nivel de la región, la persistencia de la metapoblación, que va a depender de cuántas extinciones de poblaciones locales va a haber. Digamos, aquí hay una población, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿no? Vamos a usar otro color. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra, ¿no? Entonces, aquí necesitaríamos saber por qué se reduce o aumenta, pero aquí en general, que sigue existiendo la metapoblación depende entonces de si se extinguen o cuántas se extinguen estas poblaciones locales y la tasa de colonización de hábitats o parches vacíos. Digamos, aquí hay un hábitat. Digamos, aquí teníamos esta población, esta otra y esta otra. Pero aún así tenemos este parche que es óptimo para las poblaciones y este también y este más o menos, ¿no? Pero están vacíos. Entonces, esta población tiene un parche al que deja de tener un ambiente óptimo y tiene un parche al que marcharse, al que ir para seguir existiendo, pues bueno, tiene esta oportunidad. Pero si está demasiado lejos, si no puede pasar por estos terrenos, entonces esta se va a extinguir. En cambio, esta, digamos, si está lo suficientemente cerca y tiene las condiciones para pasar de un hábitat a otro, siendo la misma población, entonces va a sobrevivir. Y estas poblaciones pueden juntarse aquí, o pueden intercambiarse aquí para poder tener un intercambio, ¿no? De individuos y de acervo genético. Y entonces, el que exista esta metapoblación va a depender, o bueno, el que sigue existiendo va a depender de qué tanto se extinguen estas poblaciones locales y qué tanto pueden colonizar nuevos lugares si es que hay lugares disponibles en primer lugar. Ok, un segundo. Finalmente, lo que debemos de considerar en cuanto al estudiar las poblaciones y las metapoblaciones es, primero, que los sitios de donde va a encontrarse la población están conectados o no. Si están conectados, ya es una metapoblación. Ahora, saber qué tan conectados están. También es necesario entender que las poblaciones locales constantemente se extinguen. Es decir, de una población a otra van a pasar, como les comentaba anteriormente, van a pasar los individuos, van a cambiar de hábitat, van a ir de un lugar a otro, etc. Claro, todo depende de la especie, a veces es más rápido que otros, pero a final de cuentas, si lo tomamos a un tiempo más amplio, pues nos damos cuenta que constantemente se van a extinguir, van a cambiar. Entonces, ¿cuándo se va a dar el equilibrio? Se va a dar cuando hay una escala espacial a nivel de paisaje y la escala temporal se considera en años, incluso en décadas. Como les comentaba, se va a tomar un paisaje más amplio, no solamente una pequeña área. Y pues bueno, en cuanto a los cambios, como les comentaba, se considera en años o en décadas, dependiendo de las especies. Es importante, saber que analiza la persistencia de la metapoblación, la persistencia de una metapoblación en función de las probabilidades de extinción de las poblaciones locales y de la probabilidad de colonizar otros sitios o parches vacíos que en teoría pueden ser potencialmente usados para ser hábitats de una población. Los modelos metapoblacionales van a describir entonces la fracción de sitios en el paisaje que actualmente son ocupados por poblaciones. Aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, primero, como les comentaba, una cosa... Es importante
saber que las especies tienen dos tipos de lugares en los que pueden existir y existen. En las especies se les conoce como nicho fundamental y nicho realizado. El nicho fundamental es en donde las especies se van a encontrar y hay donde las especies tienen las condiciones para poder existir. ¿Sale? Donde tienen sus condiciones ideales. Y el nicho realizado es el lugar en donde realmente van a encontrarse. Esto de qué va a depender. Obviamente, aunque la especie tenga todas las posibilidades o todas las características para poder existir aquí, no se va a encontrar siempre en estas características, en toda el área, sino que se van a encontrar por ciertas partes, ¿no? En ciertos parches. Esto de qué va a depender de las condiciones y muchas veces de las condiciones de competencia con su misma especie o con otras especies. Entonces, digamos, sería el nicho realizado, el lugar real en el que se van a encontrar. Si nos damos cuenta, círculo blanco, cada círculo blanco sería el nicho realizado de las especies. Aquí se encuentra donde realmente se encuentran las condiciones, todas las condiciones óptimas para que existan. Y aquí, pues las que no se encuentran tan óptimas, pero pues bueno, aquí sigue existiendo la especie. Y aquí en esta parte, vemos la parte que comparten con otras especies con las que están compitiendo o con sus mismos, con los mismos organismos de su especie donde están compitiendo. Entonces, pues bueno, ese sería el nicho realizado, en donde en realidad se encuentran, porque sabemos que aparte de que, a diferencia de que pues podemos modelar y decir, no, este es el perfecto lugar, otra cosa es que en realidad las condiciones, en cuanto a las necesidades de la especie, otra cosa es que en realidad sí se encuentran ahí por diferentes motivos, ¿no? Ok, bueno, regresando a esta parte, entonces si vemos aquí, vemos unos cuantos ejemplos de lugares en donde podría haber metapoblaciones, ¿no? Entonces nos damos cuenta, ¿no? En azul tenemos el nicho realizado, y en círculo, el círculo en general es el nicho, el nicho fundamental. Entonces, bueno, nos damos cuenta que clásicamente tenemos aquí nichos fundamentales en donde pueden estar, pero no todos van a estar ocupados por diferentes razones. Y aquí tenemos nuestra metapoblación. Tenemos el área, el hábitat de donde pueden existir, los lugares que son precisamente mejores para ellos, y los lugares en donde en realidad se existen. Y la metapoblación, pues bueno, va a estar intercambiándose unos con otros. Y bueno, tenemos algunos ejemplos. Tenemos parches que están completamente ocupados, otros que no. O en el mismo parche, hay lugares que están completamente ocupados y otros, pero hay áreas que pueden ser ocupadas pero no están ocupadas, y van a estar intercambiándose con otras poblaciones. O podemos ver que en este mismo área está parchado, es decir, que no está completamente ocupada, y no tiene con quién más intercambiar, pero bueno, aquí se encuentra. Y si tiene lugares en donde intercambiar las poblaciones. Entonces los modelos, como les decía, metapoblacionales nos van a describir la fracción de sitios en el paisaje que actualmente son ocupados por poblaciones. Y entonces hay que entender que los principios es que, primero, a un mayor número de parches ocupados, el riesgo de extinción de la metapoblación va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay más probabilidades de que esta población pueda recuperarse de alguna extinción local. A pesar de que pueda haber una alta probabilidad de extinción a nivel de poblaciones locales, como les comentaba, entre más poblaciones existan, la probabilidad de persistencia de la metapoblación, de la población grande general, de la que sí estamos hablando, a largo plazo se va a incrementar. Conforme el tamaño del parche es mayor, la abundancia de la población local aumenta.
Es decir, entre más grande el parche, pues obviamente va a haber más recursos y la población pues, va a poder prosperar, ¿no? Pero bueno, tenemos el paradigma de que las poblaciones pequeñas, a mayor número, menor probabilidad de extinción local. Obviamente, si son más, pues es más probable que no se extingan tanto. Claro, hay excepciones y diferencias, ¿no? Y finalmente tenemos que conforme el aislamiento entre parches disminuye, la probabilidad de colonización aumenta. Entre menos aislados estén entre ellos, pues es más fácil que una población se pase a otro lado. Obviamente vemos que aquí es mucho más sencillo para estas poblaciones pasar de un área a otra que aquí y más que aquí. Ok. Entonces, en cuanto a la conservación de especies y producción de alimentos, ¿qué es lo importante? Bueno, mantener numerosos parches de hábitats, considerar el potencial de dispersión entre ellos, es decir, la conectividad que hay entre uno y otro, y mantener los parches de hábitat adecuado y el mosaico completo de áreas no adecuadas dentro del paisaje utilizadas por el hombre. Lo mejor es tener lugares que sí, lugares que no, y que haya una suficiente conectividad entre los parches para las especies que van a existir, tanto pues como responsabilidad ética y moral que tenemos como humanos, como pues ya sabemos por los servicios ecosistémicos que nos brindan todas las especies y todo el ambiente natural. Muy bien. Entonces vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Se les va a dejar una lectura, ahorita se las mando. Bueno, más bien ya se las mandé al grupo y ya la subí en Classroom para que vayan a poder leerla y se les va a pedir un pequeño trabajo respecto a esto, ¿sale? Muchas gracias, jóvenes, por su atención y nos vemos en la próxima clase. Cualquier duda, por favor, de escribirme y nos vemos en la próxima clase.